El tema de hoy, pues, es Bukowski y las mujeres, ¿no? ¿Por qué es Bukowski y las mujeres? Porque, bueno, pues aparte de que tiene una novela que se llama Mujeres, la vida amorosa de Bukowski es una constante, es una presencia constante en toda su obra, tanto en las novelas como en la poesía, sobre todo también en la poesía. Como ya hemos platicado, pues bueno, la literatura de Charles Bukowski pues es fundamentalmente autobiográfica, muy testimonial, ¿no? Donde él pues da cuenta de muchos momentos de su vida, ¿no? Entonces, la novela de Mujeres también marca un parteaguas en su vida, no solamente porque pues retrata el periodo también en el que él ya, de alguna manera, pues él ya se empieza a establecer ya como escritor y como persona, ¿no? Como una persona que ha dejado pues toda la parte pues bohemia, ¿no? Eh, de andar pues bebiendo y con mujeres y sin responsabilidades y empieza a buscar un compromiso, ¿no? Y se encuentra precisamente a una mujer que le hace pues pasar por muchas cosas y que es con la que se enamora, ¿no? Hay varias, digo, vamos a darle un repaso y también vamos a platicar el chisme, ¿no? Para que no, para que no nos quedemos, vamos a platicar los chismes, ¿no? De las mujeres, pero sobre todo a mí lo que me interesa, pues bueno, también es ver, pues que hasta qué punto también es cierto o no con los estándares de ahora, ¿no? De si Bukowski, si la poesía, en la poesía y en la obra de Bukowski, pues hay dejos de machismo, de misoginia, ¿no? O pues es producto de su tiempo, también producto de su tiempo y también producto de la propia, del propio ambiente en el que se desenvolvía Bukowski y también pues de las relaciones personales que él emprendía, porque también esa es una de las cuestiones, o sea, él como hemos visto en parte de su biografía, pues él era una persona que sufrió mucho desde su infancia y que sufrió mucho y que no y eso y que tenía una gran necesidad de pues como todos, pero él no lo tuvo sino hasta ya entrados los años cuando tenía 40 años, por ahí así, cuando empieza a tener relaciones amorosas con mujeres, porque en realidad pues él no había tenido la oportunidad de tener novias, de andar con mujeres, porque pues bueno, aparte de que era retraído, pues también las mujeres se sentían un poco rechazadas. Bueno, más bien él se sentía un poco rechazado por mujeres. Y pues aparte, pues lo que hace también llamar la atención, pues es el que era un poeta maldito, ¿no? Que era un poeta ya conocido y todo, era una relación bien extraña la que tenía. Ya después, cuando él se vuelve famoso y empieza a destacar y a hacerse famoso y a crearse esta leyenda del escritor maldito, alcohólico y todo eso, que a él le encantaba de representar ese papel, ¿no? Hacerse el malo. Pero ya cuando uno lee, sobre todo en la novela de mujeres, que yo creo que es una de las novelas, o sea, para algunos es su mejor novela, o es la novela más ambiciosa, vamos a decirlo así. Porque después de Mujeres sigue La senda del perdedor, que ya la comentamos, ¿no? Que para mí es la gran novela de Bukowski, ¿no? Pero que es la novela de su infancia. La senda del perdedor la escribe a los 60 años. Mujeres la escribe a los 50 y tantos años. Entonces, para él, la de Mujeres también tiene o sea, también coincide el mismo año que sale Mujeres, coincide que sale uno de los libros
también de poesía más conocidos o mencionados de él, que es El amor es un perro infernal, ¿sí? Que son poemas precisamente fundamentalmente amorosos, ¿no? Sobre las relaciones, sobre las mujeres de su vida hasta ese momento y, la mujer, y una de las mujeres que más lo marcaría en esos años, que es Linda King. Linda King, que es fue una, o es, porque todavía no se muere, es una pintora, escultora, también escritora, que vivió una relación muy apasionada y tirante con Bukowski. Entonces ella, ahí está, ella es Linda King, ahorita luego lo vamos a verla. Este, ella escribe precisamente este libro de alguna manera para contestarle a Bukowski lo que escribió de ella en Mujeres, porque la principal, la principal personaje, el personaje principal femenino, pues es Linda King, ¿no? Está basado en Linda King. Entonces pues bueno, vamos a revisar primero las relaciones, o sea, cómo ha sido las relaciones, cómo fueron las relaciones de Bukowski, hasta llegar hasta su esposa última, que fue la ganona de todo, fue con la que se casó, y fue la heredera de su fortuna, Linda Lee, Linda Bukowski, o sea, le encantaban las lindas, que eran Linda King y Linda Lee Baker. Y también, o sea, la forma curiosa en la que se conocen y cómo él, pues, encuentra precisamente ya al final, pues una paz, ¿no? Vamos a decirle así, una paz. Ya finalmente él se domestica, ¿no? De alguna manera encuentra la tranquilidad y el amor y el cuidado, ¿no? Con esta mujer que lo conoce, y pues les digo, lo conoce cuando tiene él ya 60 años, ¿no? Y bueno, se casan y se van a vivir juntos, pero bueno. Entonces, primero vamos a ver, vamos a hacer un recorrido a las mujeres de Bukowski. Entonces, nada más para que las vean y las conozcan, aquí les mandé la, la, la presentación, pero ahí está. Entonces vamos a ver las dos. Y bueno, y vamos a también hacer un repaso a la poesía, ¿no? Vamos a leer algunos poemas para que vean ustedes también esta cuestión de la relación con Bukowski. Entonces, de esta mujer ya habíamos hablado, ¿no? Jane Cooney Baker, que pues bueno, para los biógrafos de Bukowski es su primer gran amor, su primer gran amor, el gran amor de su vida, que es primero se inspira, cuenta algunos episodios que le pasó con ella en correos, ¿no? En la de cartero, eh, está como Betty, y Wanda, que es el retrato más fidedigno, vamos a decirlo así, que aparece en la película de Barfly, ¿no? Que la hace Faye Dunaway, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con la relación con Jane Cooney Baker, que pues bueno, ella era una mujer que había estado casada y había tenido hijos, y pues se había separado de su primer marido, y pues andaba pues ahora sí que sin destino, y pues era alcohólica. Entonces, pues lo conoce en ese ambiente, ¿no? En el ambiente de los bares y todo eso. Se conocen, y lo que le llama la atención a Bukowski, pues es que tienen una visión de la vida y de la gente muy parecida, y sobre todo porque ella lo comprendía. Yo creo que se comprendían muy bien en esta situación en la que estaba todavía Bukowski en ese entonces, porque pues es antes de que él
empiece ya a lanzarse, ¿no? A escribir y emprenda su carrera, la carrera literaria, ya comprometido como escritor. Entonces con ella le sucede pues que encuentra una compenetración muy, muy grande. Allí ya se empieza a mostrar parte de lo que será las relaciones Bukowski, o sea, Bukowski repetía las relaciones, ¿no? El comportamiento en sus relaciones, porque, pues como todos, ¿no? Este, no sabía, no se daba cuenta de que buscaba el mismo tipo de mujeres para relacionarse y que esas mujeres pues le respondían así como él actuaba, ¿no? Que era fundamentalmente, pues bueno, tenían relaciones, bebían, se peleaban, armaban escándalo, luego se reconciliaban, volvían a hacer el amor, se volvían a pelear, volvían a armar escándalo, se reconciliaban, y siempre, Bukowski pues daba testimonio de eso en sus poemas, ¿no? O sea, él captura en muchos de sus poemas amorosos, captura esos momentitos de esas relaciones. Entonces es muy curioso que luego cuando ya uno empieza a leer la poesía, uno dice, ay, pues esto yo ya lo leí en otro lado, ¿no? Esto ya había pasado, ¿no? No se estará repitiendo, no lo habrá repetido. No, lo que pasa es que es las mismas situaciones parecidas, pero con otras mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de Jane Cooney Baker, pues ahí se da esta relación, ¿no? La segunda relación importante en la vida de Bukowski, pues es Barbara Fry, que fue su primera esposa, fue con la que se casó. Esta mujer, pues era totalmente, pues no era del mismo ambiente que Bukowski, era una señora rica, ¿no? Era una señora rica que tenía, o sea, tenía una deformidad física, le faltaban 2 vértebras en el cuello, entonces hacía verse más chaparrita y sin cuello, ¿no? Sin embargo, pues hubo ahí una cuestión, pues, de que Bukowski, pues, se sintió muy atraído por ella sexualmente, porque, pues, como él cuenta, ¿no? En sus poemas y en sus cuentos basados en ella, pues ella era muy fogosa, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces eso fue lo que le atrajo también. Y obviamente, pues la cuestión de por primera vez, pues vivir en una casa y vivir ya en una situación, pues más, vamos a decirlo así, más estable. Sin embargo, pues pues nada más duraron 2 años, ¿no? A finales de la década de los 50, ella le solicitó el divorcio y lo acusó de crueldad mental, porque pues él sí, pues sí se desquitaba. Lo que pasa es que sí había ahí fue una relación muy tirante, ¿no? Con esta mujer, con Barbara Fry, que pues le hizo eso. Sin embargo, pues con ella no tuvo hijos, después ya no se supo, el mismo Bukowski ya no supo qué sucedió con ella, porque ella se fue de la ciudad y en un momento comenta Bukowski que al parecer se fue a vivir a Alaska y se casó con un esquimal. No se sabe si es cierto o no, pero eso comenta, ¿no? Comentó en una de sus biografías, le comentó eso. Pues ya no sé qué supe, pero bueno, ella ya salió del ámbito de Bukowski. Una mujer que sí estuvo durante mucho tiempo dentro de su vida fue la madre de su hija. La madre de su hija, que con ella no se casó porque ella no se quiso casar con él, pero sí tuvieron a su hija, ¿no? A Marina. Y Frances Dean Smith, conocida como Franz I, ¿no? Le llamaban Franz I. Ella lo conoce en el ámbito de las revistas underground y de la publicación de poesía. Ella misma, ¿no? Era también era admiradora de Bukowski y también ella escribía poesía.
Ella murió en el 2009 y ella era, pues ya estaba, ella también mayor, ¿no? O sea, ella tenía ya 40 años y ella no quería, pues ella no pensaba embarazarse ni nada, pero pues vivió con un tiempo con Bukowski, y tuvieron a Marina, y pues bueno, ella nunca, pues quiso formalizar eso, aunque sí vivían y iban y venían, y él siempre mantuvo relación con ella, ¿no? Por relación con la niña y todo eso, y eso también porque pues ella lo procuraba mucho, ¿no? Lo ayudaba mucho cuando él tenía problemas incluso de dinero, pues le ayudaba. Ella iba y venía, tenía familia y todo, entonces de repente se mudaba, ¿no? Cambiaba de trabajo, se mudaba a otro estado y pues Bukowski dejaba de ver a Marina, pero siempre, esa es una de las cosas que parece, es una de las cosas paradójicas que parece, ¿no? Que por todo, contra todo lo que se pusiera a pensar de Bukowski, que era, pues, el poeta maldito, borracho, pendenciero y todo, era muy buen padre o trataba de ser muy buen padre, ¿no? Con su hija y siempre, nunca dejó de darle la, 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 la pensión, vamos a decirlo así, y siempre quiso estar, siempre estuvo cerca de ella o tratando de estar cerca con ella. Miren, ahí está, ¿no? Él, pues él no sé qué, él también él no quería casarse, ¿no? Porque pues en ese entonces él ya estaba empezando a escribir, trabajaba en correos, este, y pues bueno, la cuestión familiar pues no le llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, pues fue perdiendo la pasión. Sin embargo, pues bueno, siempre procuró a su hija. Miren, ahí ya está grande, Marina. Ahí lo único malo es que sí, Bukowski la fregó para toda la vida porque es igualita a su papá. O sea, tiene la cara igualita a su papá. Entonces, ahí sí, pero no, ya después se casó, también tuvo un nieto, ¿no? Y fue la única hija de Bukowski, ¿no? La única hija que tuvo Bukowski. Entonces, eso también es importante, la relación que tuvo con su hija, que curiosamente no está tanto retratada en su poesía ni tampoco en los libros. Es curioso, esa parte paternal no está. Quizá al principio, cuando la niña nace y todo eso, sí escribe poemas de cómo es cuando la niña pues le tiene que cambiar el pañal y que la ve caminar y todo eso, pero no hay ya con lo de después ya no hay tantos poemas dedicados. Sí hay por ahí algunos poemas dedicados ya cuando ya está más grande, pero no es una constante, curiosamente, ¿no? O sea, esta parte de la relación paternal no está dentro de Bukowski. Luego viene precisamente Linda King, que pues a él ya le llevaba, pues él ya tenía 50 años, ella tenía 30, y entonces él allí ya empieza, en esa época, él ya empezaba a ser famoso, y él ya empezaba pues a andar con mujeres más jóvenes, obviamente, pues ya tenía 50 años, que se le acercaban, ¿no? Que eso era lo que a él le sorprendía en esa época, ¿no? Hace tanto tiempo en mi vida yo pasé siendo rechazado y ahora vienen y hasta me ruegan que quieren estar conmigo, ¿no? Que quieren estar con el poeta, que era una cuestión bien rara que le pasaba, ¿no? Esta cuestión de las mujeres, que era como una especie como de mito, ¿no? De estar con ese viejo tan feo, ¿no? Que escribía poemas y que era, ¿no? Así como hacerlo, no sé, me imagino como hacerlo con el Minotauro, con un monstruo, ¿no? A ver cómo lo hace, ¿no? Huraño y todo eso. Entonces,
empezó a tener mucho éxito y empezó a tener muchas relaciones con mujeres más jóvenes. Y pues Linda King fue una de las que se clavaron más y empezaron a andar, vivieron un tiempo juntos, se separaban y todo, pero siempre eran buena parte de las discusiones de Bukowski con Linda, era que ella era muy celosa, ella era muy celosa con él, y él era, pues, como les digo, él en su, pues, oportunidad y eso, pues él se le echaban las mujeres y él pues aprovechaba, ¿no? Entonces él no era especialmente cuidadoso, vamos a decirlo así voy a suavizarlo, ¿no? No era especialmente cuidadoso en su relación con ella, o sea, era infiel, ¿no? Le ponía el cuerno con quien se le acercaba. Y precisamente ese es el hilo conductor de mujeres. O sea, es el hilo conductor de mujeres, este estira y afloja que hay entre la relación con Linda, ¿no? Que sí la quiere, que sí la ama, pero que también luego a veces no la soporta. Y como ella era una mujer muy intensa también, pues era artista, también ella escribía, era escultora, ¿no? Poeta también, pues ella pues también le respondía, ¿no? Entonces era como que con ella se encontró con la horma de su zapato en ese entonces, ¿no? Entonces ella no se dejaba y le hacía. Entonces, lo que hay en mujeres, si ustedes no la han leído, mujeres es muy cómica. O sea, todas esas cosas que suceden y todas esas cosas que le pasan a Chinaski en la novela, por una parte son hilarantes, ¿no? Porque el tipo hace precisamente muchas tonterías, ¿no? Y responde de forma muy incongruente a las cosas que le suceden. Y al mismo tiempo, bueno, a mí eso fue lo que me pasó. Eso fue la primera novela que leí yo de él, en fotocopias, por cierto. Este, y a mí lo que me pareció, aparte de que es hilarante, a mí lo que me pareció también es que hay mucha necesidad de ternura por parte de Chinaski, ¿no? O sea, andar entre las peleas con Linda, los agarrones con Linda, el regreso con ella, y luego la relación, o sea, acaba de regresar con ella y ya se va ella y aparece otra mujer que le hace que se vuelva a pelear con Linda. Entonces, estira floja siempre es como esta búsqueda de la aceptación y de la ternura de un hombre, pues que está, y que además, pues bueno, esa es también la otra parte, del que está en una situación que no le había costado, él no había disfrutado, no le había tocado en la vida, ¿no? Entonces es un poco esto. Hay una escena que es para mí la que, la que simboliza esta situación con Chinaski. Hay una escena en la novela donde él se pierde, de picnic a un bosque y Chinaski se pierde. Entonces se apanica, pero feo, o sea, se apanica porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Empieza a anochecer y entonces dice, ¿y qué voy a hacer? Me voy a morir. Entonces le entra la paranoia de que se va a morir y que van a salir los osos ¿no? Y que le va a pasar algo. Y entonces se imagina él los encabezados en el periódico, ¿no? Dice, un gran oso mata a Chinaski, a Henry Chinaski, promesa de la literatura, ¿no? Este, y luego al final se da cuenta de que estaba a la vuelta de donde estaba el campamento, ¿no? O sea, que en realidad no se había perdido, sino nada más que no encontraba todo eso. Pero es un poco eso que en ese momento de su vida él se siente como perdido, ¿no? O sea, ante todo lo que le sucede, ese es un poco lo que pasa en la novela. Sí,
hay cuestiones muy, les digo, hay cuestiones muy, muy hilarantes. Él más bien en esta novela, yo siento que él, además de, pues sí, de alguna manera de saldar cuentas con Linda, ¿no? De su relación con Linda, porque sí fue una relación bastante fuerte y tirante, la relación con Linda King, ¿no? Eh, también él lo toma como una especie de narración grotesca, pantagruélica, ¿no? Exagerada de sus relaciones, o sea, de ese estira y afloja que sucede en esa relación, ¿no? Donde, pues bueno, hay muchas cosas reales. Y también eso fue una de las cosas que yo después, al leer ya las biografías, ¿no? Ahorita se las enseño. Por lo menos estas dos. Esta, ahorita se las enseño. Es que ahí está la otra. Déjenme ir por la otra. Aquí está. Que eso es importante, ¿no? Que eso es importante esto es importante con las biografías. Esta, que se llama Hank, la vida de Charles Bukowski, fue la primera biografía que salió de Bukowski. Esta biografía la escribe Nili Cherkovsky, que era un poeta eh, del círculo de los poetas beats, de los poetas del círculo de San Francisco, ¿no? De Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, todos ellos, que se hizo amigo de Bukowski y entonces él escribe esto. Sin embargo, yo luego, y esta biografía está muy apegada a lo que se cuenta en los libros, ¿sí? O sea, no hay o sea, él da por hecho que lo que se habla en los libros verdaderamente sucedió, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este libro contribuye a la creación del mito de Bukowski, de que casi todo lo que se escribe o todo lo que escribía era totalmente autobiográfico y no había contradicción, ni había infidelidades, ¿no? De la realidad y lo que se escribía. Y así es como yo leí durante mucho tiempo la obra de Bukowski. Hasta que pude ya conseguir otras biografías que ya salieron después. Esta de Barry Miles, ¿no? Que está bastante buena. Y esta, sobre todo esta, que es de Howard Soanes, es atrapado en los brazos de una vida loca, se llama. Esta no la han hecho en español, creo. Aquí está. Que esta es la más reveladora y es la mejor investigada, ¿sí? Biografía de Bukowski. Entonces, aquí, cuando lees esto, aquí te das cuenta que en realidad Bukowski y Naski no son la misma, no son lo mismo. ¿Eh? O sea, en realidad, el Bukowski verdadero no tiene que ver, o tiene que ver muy poco, o no es exactamente lo mismo que el mito de Bukowski, y no es lo mismo que el personaje Chinaski, ¿sí? O sea, vamos a decirlo así, son tres cosas diferentes. Una cosa es el Bukowski real, o sea, el Bukowski real que vivió y que escribía, el Bukowski que se creó el mito, ¿no? Que la gente suponía cómo era Bukowski y lo que decía de Bukowski, y el Bukowski Chinaski, ¿sí? O sea, el Bukowski personaje en sus novelas y en su literatura. Entonces vamos a ver quién era cada quien, ¿no?
a partir de precisamente de esta novela de mujeres, porque ahí es donde yo me doy cuenta, y sobre todo también leyendo la biografía de Linda King, bueno, este libro de Linda King, donde ella revela también tanto lo bueno como lo malo de Bukowski, o sea, de Charles Bukowski, el hombre. Para empezar, y eso ya es una consideración personal, a partir de lo que les digo, lo que he leído, lo que yo he llegado, Bukowski era una persona sumamente temerosa, o sea, era muy miedoso, ¿sí? Le tenía, le tenía, le tenía miedo a casi todo, o sea, le tenía miedo a la vida, le tenía miedo a la gente, le tenía miedo. Pero ese miedo, en lugar de volcarse en una, pues en un rechazo, en una, pues vamos a decirlo así, en una actitud temerosa, se volcó en una actitud huraña, es decir, y en una agresividad. Entonces, su forma desde pequeño de no demostrar miedo era o una de dos, o se mostraba impasible o se mostraba agresivo, ¿sí? Entonces, él cuando tenía miedo, y eso era desde pequeño, él hacía eso, ¿no? O sea, lo cuenta en la Senda del Perdedor. Cuando su padre lo golpeaba, lo agarraba a cinturonazos, si él decía, entre más le decía a su papá que no le pegara, más le pegaba. Entonces él optó por ya no demostrar nada. Entonces el padre le pegaba y él no hacía nada y el padre le dejaba de pegar. ¿Sí? Entonces, imagínense, o sea, esa actitud desde niño, ¿no? O sea, desde niño para las cosas. Entonces, él ante los problemas y las situaciones, él hacía eso. No mostraba dolor, no mostraba nada, sino mostraba una pasividad. ¿Qué sucedía con eso? ¿Cómo se refleja eso en sus relaciones con las mujeres? Pues que obviamente decían, eres un desgraciado, ¿no? O sea, no te importa lo que yo estoy viviendo, no te importa lo que yo estoy. Entonces lo consideraban frío y desalmado, ¿sí? Sin embargo, por lo menos en lo que deja entrever, sobre todo en mujeres, y lo que deja entrever con Linda King, es precisamente que con ella es con la que más, ella es la que logra más con penetración, ella sí logra romper con esa armadura, vamos a decirlo así, del hombre, porque es una de es su relación más verdadera y más intensa que tiene en su vida, Chadwickowski. Y que precisamente por eso lo plasma en sus novelas y lo plasma en esa novela y lo plasma en su poesía también. Curiosamente, les decía, en ese año sale este libro, ¿no? Que recopila poemas de 74 a 77, que es la época en la que vive con Linda King, y que pues hay muchos elementos de, de Linda King, y este, podemos agarrar cualquier poema de, de, del, del, del libro para ver cómo es la relación de Bukowski, ¿no? Este es un poemita muy famoso y que es precisamente con Linda King. Se llama Tú. Se los voy a leer. Se llama Tú. Eres una bestia, dijo ella, con tu panza blanca y esos pies peludos. Nunca te cortas las uñas y tienes manos gordas, garras como un gato, esa nariz roja brillante y las pelotas más grandes que he visto nunca. Disparas esperma como una ballena dispara agua por el agujero de su lomo. Bestia, 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 me besó. ¿Qué quieres para desayunar?
O sea, si eso no es ternura, entonces no sé qué, perdónenme, pero si eso no es ternura y si eso no es amor, entonces no sé qué sea. O sea, ¿sí? ¿Qué es? Pues obviamente es humor, es amor y es humor, ¿sí? O sea, sí están las palabras duras y, ay, tienes las bolas más grandes que he visto y disparas esperma y toda la gente dice, oh, la palabra esperma, ¿no? ¡Wow! Se asustan. Pero ¿qué es lo bonito que le está diciendo? Que pues, eres una bestia y te estoy haciendo de desayunar, papá. O sea, ¿qué acto más de amor puede haber? De hombres y mujeres, de hombres, de mujeres para hombres y de hombres para mujeres, que te hagan de desayunar. Bueno, y después de decirte esto, ¿no? Eres una bestia, ¿qué quieres desayunar? Eso es, o sea, ese es ¿no? ¿Qué? ¿Cómo dice Silvia? Dice, es ni contigo ni sin ti, es amor, aunque dure para siempre. Sí, pues digo, y esto se los No, pongo, aunque no dure para siempre. Me aunque no faltó dure el para no. siempre, Ujú. Ni contigo ni sin ti. Es amor, ¿sí? aunque no dure para siempre. ¿Sí? Entonces, todos, o sea, todos sus poemas son precisamente de tratar de capturar esos momentitos, ¿no? Entonces, a veces, y digo, las próximas clases lo que vamos a ver va a ser el análisis y ya finalmente le voy a contestar la duda a Claudia porque ella se metió a este curso para que se le explicara por qué Bukowski no está considerado dentro de los poetas beats y ella quiere saber. Entonces, pero eso se va a revelar, pero próximamente, ahorita no, ¿sí? Entonces, eh, él escribe, ¿no? Su poesía con esos momentos, o sea, es esta poesía testimonial, esta poesía de la experiencia, aunque a algunos maestros no les gusta esto de la poesía de la experiencia, es decir, de escribir sobre lo que uno va viviendo, ¿no? Forma más directa y más sin filtros, ¿no? Para tratar de capturar el momento, que para mí eso es una parte de la poesía, ¿no? O sea, la poesía, el poeta lo que trata es de capturar en palabras un momento, una emoción, una situación, es tratar de hacer eterno el instante. O sea, un instante hacerlo eterno con las palabras, ¿no? Porque, bueno, podemos tener una experiencia, ¿no? La vamos a sentir eh, lo vamos a sentir lo sentimos cuando experimentamos cualquier cosa, desde observar un amanecer o un atardecer, ver a un niño, sentir la brisa en el rostro, sentir una emoción que no sabemos de dónde viene, ¿no? Tener una experiencia con alguien, tener un momento de revelación, ¿no? Al platicar con alguien, esos los momentos de epifanía, ¿no? Que los poetas constantemente los están teniendo, ¿no? Son momentos de decir, claro, ¿no? De que te caiga el 20 para que me entiendan, ¿no? Vean, por ejemplo, este es muy bonito. El otro se llamaba tú y este se llama yo, ¿ok? Yo. Las mujeres no saben amar, me dijo. Ustedes saben amar, pero las mujeres solo quieren chupar la sangre. Lo sé porque soy una mujer. Ja, 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 reí. Así que no te preocupes por haber roto con Susan, porque simplemente le chupará la sangre a otro. Hablamos un rato más, luego me despedí, colgué, fui al cagadero y eché una buena cagada cervecera, pensando básicamente, bueno, sigo vivo, tengo la capacidad de expulsar desechos de mi cuerpo y poemas. Y mientras eso siga ocurriendo, seré capaz de afrontar la traición, la soledad, los padrastros, la gonorrea y los artículos económicos de la sección de finanzas.
Con estas me levanté, me limpié, tiré de la cadena y pensé, es verdad, yo sé amar. Me subí los pantalones y regresé a la habitación. O sea, es lo que les digo. O sea, hay un humor, ¿sí? O Ujú. sea, es humor, es reírse de la vida, o sea, reírse de la gravedad de las cosas. O sea, sí, güey, o sea, sí, las mujeres son así, el amor y así va a ser, pero yo, mientras yo pueda cagar, o sea, mientras yo pueda ir al baño, pues puedo soportar todo esto, ¿sí? Y no pasa nada, lo que está diciendo aquí es, pues hay que jalar la cadena, hay que dejar que se vaya y ya, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, pero nos está diciendo con un humor, no es la cosa grave, o sea, generalmente ese es un mecanismo que ya tiene Bukowski luego en su poesía, luego lo vamos a ver en el mecanismo de pensamos, nos engaña al principio creyendo que vamos a entrar en una cosa muy seria y se pitorrea después. Es decir, es el mecanismo del que le gana la risa cuando empieza a hablar. O sea, trata él de ponerse, a ver, vamos a hablar seriamente del amor, y de repente sale con que fue a echarse una cagada, ¿no? O sea, que fue al baño. Ese es parte también del humor. Y creo que esta novela y este libro que se deben de leer los dos al mismo tiempo, campechanear la novela. Además es la novela más larga de Bukowski, ¿no? En cuanto a páginas, son 300 páginas. Entonces, pero también se lee muy rápido, se va muy rápido la novela. O, sí, sí, Silvia. Y ahí hace la comparación de excretar, de cagar, como dice él, con la de escribir, o sea, como es catártico, ¿no? Como que saca eso, como que lo ve al mismo nivel ahí en ese poema, en Y esa claro, parte. o sea, o sea, vean cómo lo conecta, ¿no? Dice, tengo la capacidad de expulsar desechos de mi cuerpo y poemas. Y luego cómo lo encadena. Y dice, seré capaz de afrontar tal, los artículos económicos de la sección de finanzas, con los cuales me limpio, ¿no? O sea, también lo conecta, dice, y aparte me limpio con ellos, ¿no? Los artículos de finanzas. Entonces dice, pues sí, o sea, le jaló a la cadena y dijo, pues yo sé amar, ¿eh? Entonces ahí está esa cuestión que podría parecerle a muchos, ay, pero ¿cómo conecta? Bueno, pues eso también es la poesía. Y eso lo sabemos desde los poetas malditos, desde Baudelaire, ¿no? Que son quienes empiezan a romper con que la poesía nada más tiene que ser sublime y hablar de las diosas y a las mujeres hay que para enaltecer la belleza y las grandes virtudes del hombre hay que compararlo con las diosas y todo debe ser sublime y alto y serio y no, la poesía es la vida, ¿no? La poesía es la vida de cada poeta y cada poeta tiene su forma de eso. Entonces, esa es una de las cosas interesantes con Bukowski, ¿no? A ver, por ejemplo, esta también me gusta mucho, se llama Otra cama, que viene acá en El amor es un perro infernal. El amor es un perro del infierno, el amor es un perro del infierno. Otra cama, otra mujer, más cortinas, otro cuarto de baño, otra cocina, otros ojos, otro pelo, otros pies con sus dedos. Todo el mundo busca, la búsqueda eterna. Tú te quedas en la cama, ella se viste para ir al trabajo y te pregunta qué fue de la última y de la anterior. Es todo tan confortable, hacer el amor, dormir juntos, esta dulce ternura. Cuando se marcha, te levantas y usas su cuarto de baño. Es todo tan íntimo y tan extraño. Vuelves a la cama y duermes una hora más. Cuando te vas es con tristeza, pero volverás a verla, salga bien o no. Conduces hasta la playa y te quedas en el coche. Es casi mediodía. Otra cama, otras orejas, otros pendientes, otras bocas, otras zapatillas, otros vestidos, colores,
puertas, números de teléfono. Antes eras lo bastante fuerte como para vivir solo. Estando cerca de los 60, deberías de ser más sensato. Arrancas el coche y metes la marcha pensando. Llamaré a Ginny cuando llegue a casa. No la veo desde el viernes. ¿Eh? Entonces, vean ahí también, o sea, ahí está esta reflexión, ¿no? O sea, este momentito que lo podemos ver, o sea, podemos ver al vato, ahora sí que podemos ver al vato levantando, o sea, despertándose, diciendo que dónde estoy, ¿no? O sea, estoy con otra, y entonces entra y sale, entra del baño, ¿no? Dice, ¿qué onda? Se va, dice otra ¿y qué estoy haciendo aquí? No, pues creo que mejor le voy a hablar a Jimmy, ¿no? Le voy a hablar a con la que vivo, ¿no? Porque ahorita ya salí, ¿sí? Entonces, pero no hay eso, o sea, aquí hay este desconcierto ante la vida, ¿no? Ante lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, dice, todo el mundo busca la búsqueda eterna, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando te vas es con tristeza, pero volverás a verla, salga bien o no, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es bastante, es muy interesante, ¿no? La relación, como él en esta novela y en estos poemas, él ya empieza a problematizar más, porque para él esta situación es todo nuevo. Si tomamos en cuenta sus anteriores relaciones de Bukowski, pues no fructificaron, fracasaron, no se consolidaron. Y con Linda King empieza esta cuestión, esta búsqueda, esta situación de querer consolidar algo, de establecer una relación, ¿no? Con ella. Y entonces, pues está esta búsqueda. Él es curioso porque aquí, déjenme ponerlo otra vez, la, la presentación, ¿no? Eh, hay ahí está, déjenme ver, pantalla completa. Es ahí que ven, es un busto que le hizo Linda King, que se lo regalaba y se lo quitaba. Cada vez que se peleaban, ella agarraba el busto y se lo llevaba. Y luego él iba, la contentaba y se regresaba con el busto. Y entonces, eso es como una especie de rolling gag que sucede en la novela, ¿no? Que va y viene, van y vienen con el dichoso busto, ¿no? De él, que ella nunca, de hecho ella no se lo dejó, o sea, ella cuando se fue, se lo quedó, ¿no? O sea, ella cuando se fue, se lo quedó. Este, entonces, con ella, pues bueno, con ella, pues vive 5 años, ¿no? ¿No? Este, donde pues se peleaban, ¿no? Decía Linda, dice, le gustaba la idea del celo, llamaba que te demostrara celosa, lo leía como cariño. Si le metes demasiado alcohol en la relación, nunca se sabe lo que va a pasar. Pese a esto, hubo mucha química entre nosotros, fue difícil de dejarlo, ¿no? Terminaron solo cuando King tiró desde la ventana la máquina de escribir y algunos libros de Book, cansada de sus infidelidades, como con Lisa Williams, que esa fue otra relación, ¿no? Aquí es que ahí está, con Lisa Williams, aquí ahorita la vamos a ver, a Lisa Williams. Se fue cansada de sus infidelidades, se mudó desde California hasta Phoenix. Se me fui sobre todo porque seguía volviendo con él, quería que hubiera muchos kilómetros entre nosotros. En 78, Bukowski publicó una de sus novelas más importantes, Controvertidas Mujeres. Linda King se leyó retratada en el personaje de Lydia Vance, estable e irracional, reducida a una de sus muchas amantes. Y para vengarse escribió Loving and Hating Charles Bukowski.
sea, Amando y odiando a Charles Bukowski, que salió en 2012 y incluye el relato de 5 años de relación, las conmovedoras cartas intercambiadas entre los dos y los poemas que Hank le había dedicado. Entonces, ahí allí podemos ver, con los poemas, podemos ver al hombre, ¿no? Al Bukowski hombre, que es este ser necesitado de amor y que está llegando a eso, pero él está como desorientado, ¿no? Ante tanta situación con las mujeres y todo eso, que no lo ha tenido, que no lo había tenido, no lo había experimentado así, de repente sentirse deseado, sentirse amado, de sentirse reverenciado, después de tantos años de rechazo y pues de tanto tiempo como siendo joven y adolescente, niño, joven y adolescente, pues sentirse que nadie lo, lo quería, ¿no? Que no lo iba a querer nadie. De repente tener esto, pues digo, a cualquiera lo saca, ¿no? De su balance, no todo el mundo está en eso y pues bueno, él encontró precisamente esta forma de expresar toda esa confusión, pero hacerlo de una manera eh, literaria y también terapéutica, en el sentido de que no se toma en serio. Esa es la cuestión. O sea, como ven, ni en los poemas ni en la novela, él se toma en serio las cuestiones. Él más bien lo ve como una comedia, ¿no? Como una comedia del absurdo, las relaciones, ¿no? Las situaciones por las que se pelean y todo eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pasa. Bueno, entre Linda King y Linda Lee, él anda con una mujer, con Lisa Williams, ¿no? Que conoció cuando fueron a verla. Ella era pues una mujer diferente, ¿no? Al tipo de mujeres, incluso diferente a Linda King. Ella era una mujer que trabajaba en una compañía de discos, ¿no? Que andaba en la onda de las relaciones públicas y de todo un glamour en el cual, pues Bukowski tampoco había entrado, que era pues el de las fiestas, el de la onda de la música, del cine, de todo eso, ¿no? Eh, pero él se da cuenta, pues, de que él no pertenece a ese mundo, ¿no? O sea, que él no pertenece a ese mundo, que le cae gordo, pues las personas ahí que van del ambiente artístico, porque él los considera farsantes, ¿sí? Eso después lo reflejará en la película, en la novela de Hollywood, que es ya su penúltima novela, que es la novela de la película, ¿no? Que él allí ficcionaliza, ¿no? Toda la experiencia de hacer la novela con Barbet Schroeder. Al principio, el que lo quería interpretar a Bukowski era Sean Penn, que eran cuates de peda, Sean Penn y Bukowski. Y pasaba por él, Sean Penn, precisamente conocidos en ese ambiente, y cuando Sean Penn estaba casado con Madonna, ¿sí? Entonces, Sean Penn quería hacerlo, pero pues bueno, después pues ya no se pudo, y es cuando conoce, bueno, cuando le ofrecen a Mickey Rourke, que Mickey Rourke, pues si se acuerdan, Mickey Rourke hizo 9 semanas y media, donde era un, pues un yuppie, ¿no? Todo con hermoso y bien vestido, ¿no? Y también medio torcido, medio, medio mal de su cabeza, pero de ahí se transforma. O sea, después no sé si la vieron, la película de eh, eh, donde sale con Robert De Niro, que la hace también la hace de un detective,
que lo contrata Robert De Niro, que es el diablo, es Lou Cipher, ¿no? Lou Cipher, o sea, Lucifer. Lo contrata para encontrar a una persona que se le escapó porque había firmado, ¿no? Le había vendido su alma y entonces el diablo lo contrata a este detective y resulta que él es el mismo. O sea, el mismo que anda buscando es el mismo. O sea, él mismo se quitó, se cambió el nombre, se cambió todo, pero en realidad el que le vendió el alma al diablo es él, pero él no se acuerda que le vendió el alma al diablo, entonces el diablo lo manda a buscarse a sí mismo y él se da cuenta de que lo hace. Y ahí pues hace como un previo a lo que será Chinaski, ¿no? Entonces y eso lo cuenta en la novela, cuando él ve ya caracterizado a Mickey Rourke y cómo llega caminando y cómo se mueve, dice, fue como verme con 30 años menos, ¿no? O sea, verme como yo seguramente era hace 30 años, ¿no? O sea, también lo caracterizó, ¿no? Entonces, el personaje ahí en Barfly, pues ese es, ese es Chinaski, ¿no? O sea, para mí ese es el mejor Chinaski que se ha hecho, ¿no? El de Mickey Rourke en Barfly. Que bueno, si ya vieron las otras películas, pues bueno, está también eh, Venga Sara, pero pues no está tan bien. Y el otro, ¿cómo se llama? A ver, es que aquí está el chat, dice Angel Heart, sí. También era boxeador Angel Heart, el corazón de alguien, película, sí. Gracias, Silvia, sí. Esa no me acordaba. Angel Heart, que también es muy buena. ¿Sí? Esa es la película donde sale con Robert De Niro, Mickey Rourke. Sí, Entonces, sí la vieron, no la vieron. Véanla, es muy buena, está muy interesante. Ya se las hace conté, mucho pero la vi, hace ya se mucho. las conté, pero de todos modos es interesante, ¿no? Por todo lo que pasa. Es de Alan Parker, por cierto. Es de Alan Parker, el de The Wall, el que hizo The Wall, hizo la de Birdie también. Bueno, entonces con Lisa Williams, pues bueno, no dura mucho, pero sí de alguna manera lo introduce y le hace entrar en ese ambiente, ¿no? De la farándula, porque él ya se hacía, pues ya era famoso, ¿no? Ya era Bukowski, ¿no? Ya llamaba la atención. Entonces, cuando ya está por cumplir 60 años, Bukowski conoce a Linda Lee Beagle, que lo conoce en un recital, ella era también admiradora de él, y pues se le acerca, o sea, las mujeres ya chillaban, ¿no? Se le acercaban y gritaban a Bukowski, y ella se le acerca y le da un, este, un papel, ¿no? Donde se le da su nombre, dirección, número de teléfono, y él también le da su número de teléfono en un papel y escribe el verso de un poema y le dibuja un hombrecito con los brazos abiertos, ¿no? Porque él, si ven, a veces él incluía dibujitos en sus cartas y en sus libros, ¿no? Él también dibujaba, hacía caricaturitas. Entonces, a partir de ahí, ellas se van a vivir juntos, ¿no? Y ella, pues, adopta el papel, pues, no de que ella quiere que sea, pues cambiarlo, ¿no? Porque no lo iba a cambiar, digo, es muy difícil ya cambiar a una persona de 60 años, pero sí lo que hace es que lo mejora, ¿no? Lo mejora en sus hábitos y lo ayuda pues a tener una vida más tranquila ya, pues ya enfilándose pues al final de su vida y sobre todo pues en tener cosas, o sea,
Bukowski nunca, no tuvo, sino hasta que se casa con Linda Liebigel, nunca tuvo casa propia. O sea, él siempre vivió en pensiones, siempre vivió en departamentos rentados, ¿no? En cuartuchos, en cuartitos, en pensiones de casas de huéspedes, le diríamos aquí, ¿no? En pensiones. Y con ella es con quien o sea, empieza a comprar, se compra una casa, se compra un auto nuevo, porque siempre traía su mismo Volkswagen destartalado, porque además es lo que le dicen sus abogados a Bukowski, le dicen, maestro, tú ya tienes mucha lana en el banco y si no la inviertes, si no la gastas, te la va a quitar el gobierno. ¿Sí? Porque esa es una de las cosas que tienen Estados Unidos, o sea, tú no puedes, o sea, tú no puedes estar, o sea, si tienes mucho dinero ahorrado, o sea, sin invertirlo, sin producir, te cobran más impuestos. ¿Sí? O sea, que ese es el aliciente para que la gente invierta. Sí que ahorre, pero que lo invierta. Entonces a Bukowski ya lo estaban amenazando con cobrarle por tener su dinero guardado sin gastarlo. Entonces él empieza a vivir ya, pues como ahora sí que como la gente decente, ¿sí? Y con ella pues encuentra pues esa paz última, ¿no? Ya pues de lo que van a ser los últimos años de su vida, ¿no? Que coincide, pues bueno, con la realización de la película y con pues toda esta ya celebridad, ¿no? Ya bien ganada, bien establecida y con pues con un tren de vida ya más tranquilo. Él ahí ya, por ejemplo, ya deja de beber cerveza, que era básicamente lo que bebía, bueno, cerveza y otras cosas, pero básicamente bebía cerveza y empieza a beber vino tinto. Entonces él ya empieza a tener una rutina más calmada. Por ejemplo, él se levantaba tarde, comía algo y se iba al hipódromo. A él le encantaba apostar en el hipódromo. Luego ya regresaba, comía, se dormía un ratito y se iba a escribir a las 8 de la noche se ponía a escribir. Desde las 8 hasta las 2 3 de la mañana. Siempre con una o dos botellas de vino, bebía 2 botellas de vino, se ponía a escribir lo que le salían. Siempre decía que lo mejor le salía en la primera hora, ¿no? De que se ponía a escribir, porque ya después lo que le salía ya eran puras, porque ya se emborrachaba y ya no salía. Dice, lo mejor siempre salía cuando ya empezaba a entonarme y ya agarraba vuelo y me soltaba, pero ya después cuando ya empezaba con la segunda botella ya empezaba a escribir pura porquería. Entonces, eso así escribió, o sea, agarró un ritmo y luego, pues bueno, también empezó a escribir en computadora, porque él siempre escribía en máquina de escribir y de hecho tiene un poema, luego lo vamos a leer, que se llama Mi primer poema en computadora, ¿no? Entonces, con Linda, ahí ella pues lo encamina por una vida más tranquila, ¿no? Dice, además sabía que podían ayudarse de verdad, él era el uno al otro, dice, yo creía que podía ayudarle a convertirse en un ser humano mejor. Como había leído sus libros, sentía que conocía su corazón, veía mucha tristeza y quería ayudarle a que se sintiera lo suficientemente libre como para abrir partes de sí mismo que habían permanecido cerradas. Además, o sea, ella era una mujer libre, o sea, ella era una mujer independiente, ella tenía un restaurante vegetariano, ¿sí? Y andaba en la onda acá del yoga y todas estas cosas. Entonces a él, para empezar, lo hizo que comiera sanamente, porque comía puras cosas malas, ¿no? Puras cosas malas, pero entonces con ella empieza a comer más sanamente. Lamentablemente, pues ahí con la cuestión, con él, pues con esto del alcoholismo, termina padeciendo leucemia, Bukowski, ¿no? Al final de su vida padece leucemia y pues muere, ¿no? Muere a causa de la leucemia. Eh, pues
pues por lo que había, pues la vida alcohólica, ¿no? Si se acuerdan que les conté que cuando iba a cumplir los 40 o los 30, no sé, 30 o 40, le dio una úlcera sangrante. Entonces fue con el doctor y le dijeron, usted no puede ya seguir bebiendo. Si usted vuelve a beber, se va a morir, ¿no? Que ya tiene una úlcera sangrante, entonces si usted bebe, se va a morir. Entonces Bukowski, en lugar de irse a comprar las medicinas, se fue a la tiendita y compró 1 litro de leche y una botella de vino y las mezcló la botella de leche con el vino y se la echó y se sentó en la banqueta esperando morirse y como no se murió, pues se levantó y se fue, ¿no? Entonces, esa era la cuestión, ¿no? Entonces, eh, ahora, es importante Linda, que cambia su relación con las mujeres, porque es pues la primera vez que tiene una relación madura, que sí, pues pues era un señor bastante complicado, ¿no? Pero con ella precisamente tiene lo que no había logrado tener con las otras mujeres, que era precisamente pues esta cuestión que era pues o más bien una lucha de poder con las mujeres, ¿no? De a ver quién, no solamente de a ver quién bebía más, sino a ver quién se jodía más al otro. Y con Linda Lee, pues tiene una relación, establece una relación más de, pues de comprensión, de ayuda mutua, ¿no? De eso, que no lo había tenido Bukowski, ¿no? Entonces, eso ya también se mostrará, ¿no? En los libros ya últimos de Bukowski, ¿no? Sobre todo en los poemas del último día de la Tierra, ¿no? Donde ya ahí es un Bukowski ya más reflexivo, ¿no? Más reflexivo, que ya no está tan metido con la cuestión amorosa y todo, intensa amorosa, ¿no? Entonces, cuando acaba con mujeres, pues bueno, el original tiene 433 páginas, ¿no? Eh, pero John Martin decidió retrasar la publicación de la novela porque acaba de salir precisamente El amor es un perro del infierno, ¿no? Que había editado, ¿no? Y si por algún motivo la nueva novela había echado leña al sistema de Hank. Escribía entre 20 y 30 poemas a la semana, bombeándolos desde su interior, como había sucedido en la época en que empezó a escribir. Linda tuvo mucho que ver con aquella sensación de rejuvenecimiento en su obra creativa. ¿Sí? Entonces, El amor es un perro infernal es un registro poético de sus numerosos asuntos amorosos antes de comenzar su relación con Linda Beagle, que se había publicado en 1977. Al leer el libro, de principio a fin, se tiene la clara sensación de recorrer una galería de retratos de mujeres, que sí, efectivamente, pues son todas esas mujeres, ¿no? Hank describió a mujeres como una especie de comedia mayor-menor y se disculpó por el trato que daba a algunos de sus amigos y conocidos diciendo que él era el que quedaba peor de todos. Es un estallido muy tremendo y cuando lo releo me doy cuenta de que debía de estar loco desde 1970 a 1977. John Martin leyó el original en cuanto le llegó por correo y se percató de que aquella era la novela más ambiciosa escrita por Bukowski hasta aquel momento. La consideró el gran libro de humor negro del movimiento femenino y estaba extasiado por cómo había captado Bukowski en clave de humor situaciones que debieron de ser muy dolorosas en su momento. Y entonces pues ya llegamos a la parte, ¿no? Que decimos, el debate sobre si los libros de Bukowski podían considerarse novelas o no en sentido tradicional continuaba. Hubo críticos que afirmaron que Mujeres carecía de estructura. Cuando le dijeron a Bukowski
que se le acusaba de que no escribía novelas, el escritor contestó: joder, mi obra es solo palabras sobre papel, hombre. El propio Martin responde que la estructura estropearía el libro. Al preparar las pruebas de edición, Martin cambió unas pocas palabras y alteró algunas puntuaciones. Según era habitual, Bukowski se percató de los cambios y quiso que se volvieran a poner las palabras. El libro salió en una primera edición y después se publicó una segunda edición revisada, ¿no? En el año de su publicación, en 1978, se editaron más de 12,000 ejemplares en rústica de mujeres. Al mismo tiempo que salía la edición de Black Sparrow, se publicó otra en Australia, prueba de que su éxito iba en aumento. Escrita en episodios de una forma que recuerda a Cartillo Factotum, el libro comienza con una queja típicamente bukowskiana. Yo tenía 50 años y no había estado en la cama con una mujer desde hacía 4. Era la clase de franqueza que la gente se había acostumbrado a esperar de Henry Chinaski Bukowski. A continuación de aquello, afirmaba que yo no tenía amigas, miraba a las mujeres cuando pasaban a mi lado. Inmediatamente después de eso aparece Lydia Vance, nombre que da a Linda King en la novela, tan llena de energía y talento en las páginas del libro como los que tenía en la vida real. Ahora, en cuanto a la crítica surgida en torno a mujeres, John Martin opinaba que Bukowski ya había hecho mucho escribiendo libros que eran absolutamente sinceros, totalmente desprovistos de pretensiones, libros que se enmarcaban en la tradición de otros escritores preocupados por los sentimientos humanos, tales como D.H. Lawrence y Henry Miller. Martin nunca ha olvidado algo que Bukowski le dijo una vez: lo posible es mejor que lo perfecto. ¿Sí? Esa es una cosa que es muy importante para los escritores dados a ser obsesivos con la perfección y con querer que salga bien, bien, bien todo. Es mejor algo que salga, pero que salga algo imperfecto a esperar a que sea perfecto, porque lo perfecto es inalcanzable. En el arte y en la vida, ¿eh? O sea, si esperamos a, por ejemplo, en las relaciones, si esperamos a tener la relación perfecta, el noviazgo perfecto, el matrimonio perfecto, el trabajo perfecto, todo perfecto, nunca va a llegar. Lo tiene uno que tomar como viene. Y lo tiene uno que tomar como... Sí, esa es una de las cosas que en el caso de Bukowski, ahí, bueno, en la cuestión de la estructura, pues ya vimos que él es un narrador de corto aliento, de corto largo aliento. O sea, sus episodios de las novelas son cortos. O sea, él no es un narrador de que tome y que se alargue con los episodios, ¿sí? De alguna manera tiene la misma forma de trabajar de los poemas y de los capítulos de novela y de los cuentos, ¿no? Él básicamente es un cuentista, vamos a decir, es un cuentista hasta en los poemas. Él toma pedazos de las narraciones y los arma como entidades en sí mismas, ¿no? Los capítulos son entidades en sí mismas, son pequeños cuentitos, vamos a decirlo así, que empiezan y acaban y se van concatenando con los demás, ¿no? Entonces, esa es una de las partes por las que lo acusan o lo acusaban hasta ese momento lo acusaban de no saber escribir, o de no escribir novelas, sino de juntar relatos, ¿no? O episodios. Y la verdad es que, por ejemplo, con La senda del perdedor, allí se revela como la novela ya, o sea, como una novela hecha y derecha, completa, ¿no? Que igual la sigue escribiendo, o sea, sigue escribiendo igual, o sea, él no cambia su estilo, ¿no? Él no cambia su estilo, sino sigue con la misma forma en la que escribe, pero tiene una profundidad. Curiosamente, es curioso, ¿no? Como Mujeres es la gran explosión de humor, ¿no? De esto
como él dice, la leí y me di cuenta que estuve bien pinche loco del 70 al 77, ¿no? Que estaba loco. Pero curiosamente, en La senda del perdedor no es lo mismo, no hay tanto humor, no hay tantas situaciones eh, hilarantes, ¿no? Sino hay precisamente esa amargura y de lo que fue su infancia y su adolescencia, ¿no? Entonces, pues de alguna forma como que esta novela como que lo desfoga de todas sus preocupaciones y esto, y al tener ya la paz o tener más tranquilidad al conocer a Linda Lee, eh, él tiene ya pues la madurez y la posibilidad de analizar su propia infancia y de explorarla y de sacarla, ¿no? De sacarla finalmente. Que es curioso que él la publica teniendo 60 años, mujer, La senda del perdedor, 60 o 70 años, 60 años, este, y cierra el ciclo de su vida, ¿no? Cierra el ciclo de su vida. Después, la novela de Pulp, que también la vamos a ver, lamentablemente ya se muere, pero es como el inicio de otro ciclo, porque es una novela que no tiene nada que ver con él, ¿no? Es una novela negra metafísica, él ya la llamaba así, ¿no? Eh, pero ya es la búsqueda de otra cosa, ¿no? De otra, de otro lenguaje, de otra forma, ¿no? Pero pues ya no le alcanzó la vida para eso, ¿no? Ahora, entonces, misógino, o sea, machista, misógino, yo no creo que. Lo que pasa es que hay, pues como en todo, ¿no? No se profundiza, ni se ve todo el contexto, ni se ve nada. O sea, la gente se deja llevar por el mito, que era lo que decíamos, ¿no? Por ese personaje que él mismo también se encargó de, de, de crear y de promover, porque pues también le causaba dividendos, ¿no? O sea, le causaba dividendos tanto en llamar la atención como que pues le cayeran mujeres también, ¿no? O sea, creyéndose todo lo que decían, pero no hay tal, ¿no? O sea, es muy diferente el hombre. Bueno, no tan diferente, es el mismo, pero hay otras motivaciones. Y una de las motivaciones que yo creo que eso es lo que permea y que lo vamos a ver la próxima sesión es en la poesía, ¿no? Que son muchísimos, o sea, son muchísimas cosas, o sea, es un trabajo arduo tratar de encontrar y de clasificar todos los elementos de la poesía de Bukowski, pero bueno, vamos a hacer el intento en las próximas sesiones para encontrar eso, para ir viendo cómo fue evolucionando formalmente y temáticamente la poesía de Bukowski, ¿no? Hasta los libros que él publicó en vida, porque si nos llevamos los otros, o sea, todos los que ya se publicaron después de muerto, pues no terminamos nunca, ¿no? O sea, vamos a ir viendo los diferentes momentos de Bukowski, tomando algunos poemas este, eh, representativos de cada época, ¿no? De su primera época, de luego ya cuando ya empieza a ser más famosón, y ya cuando ya de plano ya él es un poeta ya reconocido y publicado y consagrado, ¿no? Entonces eso es lo vamos a ver. Pero entonces, yo sí creo que, bueno, a la luz de lo que ahora sucede, ¿no? De que eso, pues bueno, obviamente Bukowski no sería muy bien recibido, no hubiera sido tan bien recibido, ¿no? Como fue en su época, ¿no? Que dijéramos que fuera ahorita un autor nuevo y que escribiera de eso, pues obviamente no. Lo fue en su época, fue interesante en su época porque, pues bueno,
representaba esa época de la liberación y de la libertad y de lo que ya hemos hablado también, de la representación del hombre, del hombre que no vivió o que no pudo triunfar en el American Dream, ¿no? Que no pudo hacer el American Dream. Pero curiosamente él sí, o sea, curiosamente ya después, pues él sí probó las mieles, pero aún así, a pesar de que probó las mieles y obtuvo el éxito y el reconocimiento, al final, él nunca se dejó seducir o se dejó creer por eso. A pesar, por ejemplo, de que haya incursionado en el cine y él hayan hecho una película y que eso pues también ayudó a muchísimo a conocerla, que se conociera, ¿no? En el mundo mucho más. Si de por sí ya se conocía, pues que se conociera mucho más, ¿no? A partir de eso. Entonces, pero él nunca terminó cediendo o terminó comprometiéndose o perdiendo de vista sus ideales, sus compromisos, su forma de cómo él veía el mundo, ¿no? Entonces, pues eso se mantiene pues hasta el final. Digo que pues todas las personas evolucionamos, ¿no? Conforme nos va yendo en la vida. Y entonces lo interesante con Bukowski es que como en su obra está el testimonio de esa evolución y de ese cambio en su vida, ¿no? Entonces no podemos separar su vida de su obra. O sea, están íntimamente eh, eh, ligadas. Hay otros autores que su vida no tiene nada que ver con su obra, ¿no? O aparentemente no tiene nada que ver con su obra, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos ver, por ejemplo, a Juan Rulfo, ¿no? O sea, realmente así de que después de que su vida haya tenido que ver, pues no. Más bien tiene que ver con su vida, pero tiene que ver con su infancia, ¿no? Porque buena parte de eso que escribió, pues fue parte de las experiencias que tuvo cuando era niño y cuando lo que vivió en su pueblo, ¿no? Ya después, pues todo eso, pues no sé, no hay nada, ¿no? No hay, en su obra no hay testimonio de eso. Igual, pues García Márquez, pues también, ¿no? O sea, eh, pues Cien años de soledad viene pues de lo que le contaba, de la fabulación de lo que le contaba su abuela, ¿no? Y a partir de allí él crea todo eso, ¿no? Como decía su hermana, la hermana de García Márquez, dice, pues yo lo único que sé es que todo lo que ha escrito el Gavito se lo contaba mi abuelita, ¿no? Entonces, esa es la cosa, digo, claro, pues sí, esa fue la inspiración, la semilla que detonó toda la imaginación de García Márquez, pero todo está ahí al principio y después pues ya escribirá otras novelas que no tendrán necesariamente que ver con su vida. La otra gran novela pues es su novela sobre sus padres, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Pero pues por ejemplo el otoño del patriarca pues tiene que ver con la política, este, eh, otra, la de Simón Bolívar, ¿no? El general en su laberinto, pues que es los últimos días de Bolívar, o sea, no necesariamente tienen que ver con su propia vida, ¿no? En cambio, Bukowski siempre estuvo metido en en su vida, ¿no? Ahí está mostrada su vida. Bueno, vamos a leer ya un último poemita para que se llama Parte Meteorológico. Supongo que estará lloviendo en alguna ciudad hispana, ahora mismo, mientras yo me siento así de mal. O eso quisiera pensar ahora mismo. Vámonos a una aldea mexicana. Qué bien suena, una aldea mexicana, mientras yo me siento así de mal. Las paredes amarilladas por el tiempo,
esa lluvia afuera, un cerdo agitado en su pocilga de noche, molesto por la lluvia, ojitos como colillas de cigarros y su maldita cola. ¿La ves? No puedo imaginarme a la gente. Me cuesta imaginar a la gente. Tal vez estén sintiendo así de mal, casi tan mal como yo. Me pregunto qué hacen cuando se sienten mal. Probablemente ni lo mencionan. Dirán, mira, está lloviendo. Mejor así. ¿Okay? O sea, es eso. O sea, a mí lo que me encanta de Bukowski es ese, o sea, cómo él captura esos momentos, o sea, ese pensamiento que tiene y cómo lo resuelve poéticamente, ¿no? Muchos de sus poemas son circulares, ¿no? Empieza con una cosa, parece que empieza a divagar y lo cierra, ¿no? Que ya es una forma. Les los voy a leer porque pues yo ya estoy entrando a eso. Dice, anciano decente. Pues voy a cumplir 55 en una semana. ¿Sobre qué voy a escribir cuando no se me empine ya por la mañana? A mis críticos les encantará que mis aficiones se limiten a las tortugas y estrellas de mar. Hasta puede que digan cosas desagradables de mí, como si por fin hubiera sentado la cabeza. Entonces yo ya voy a cumplir 55, 2 años. No, soy 2 años. ¿Cuántos tengo? ¿53? No, ya ni sé cuántos tengo. No, 54, ¿no? Sí, 54. el próximo año cumplo 55, güey. Sí, fíjate. Sí, ya soy un viejito, un anciano decente. Voy a ser un anciano decente. Pero bueno, esa es la onda. Bueno, pues como ven, ¿qué les parece esta onda con esta novela y con esta, que es una especie como de gozne, ¿no? De la obra de Bukowski, o sea, la parte donde pues ya se crea todo este mito del escritor maldito y que vive todo eso, y después cuando ya va, pues bastante retrasadito, porque bueno, vean ustedes, tiene 55 años y apenas va agarrando la onda, ¿no? Pero bueno, así somos unos. Unos entienden más jóvenes, otros entendemos más viejos y otros nunca entienden. Entonces, pues eso es. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Pues muy interesante. Y yo no creo ese mito de que misógino, mujeriego, o sea, maldito, borracho, eso no. Para mí encarna eso que a lo mejor han escuchado últimamente, está muy de moda del enneagrama. Para mí encarna el eneatipo 4, pero así, bien cuadradito, con todas sus características, con todas sus alas, con todo lo que ¿Cuál es, implica cuál es el enneagrama? ¿Ese? el enneagrama. ¿Enneagrama? ¿Cuál es? O sea, El 4. ¿cuál es el 4? Pues el 4, el artista, Ah, el que le gusta el alcohol, el poeta, el que se autopone el pie, el que no es feliz de no ser exitoso porque tiene su propia vida interior, el que no le gusta que lo reconozca, o sea, no es reconocido y no le interesa, pero a la vez guarda ese cierto rencor de por qué no me reconocen mi originalidad. Implica muchas cosas. El colgarse o sea, sus relaciones con mujeres, colgarse en esas relaciones de codependencia, de no para toda la vida, como de desaliento, de que ahorita estamos, pero a lo mejor mañana no sé. Me recordó eso en algún tiempo, hace muchos, muchos años, como 15 años. Yo estuve un año estudiando enneagrama y sí, un 4 completamente.
Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Sí, yo también por eso te preguntaba, como no me acordaba cómo era el 4. Sí, 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 tienes razón. Sí, pues bueno, pues unos caemos redonditos a veces en esos diagnósticos ah. como de hospital psiquiátrico, ¿no? No, porque Pero aquí todos, seguimos, todos seguimos somos parte funcionando. de eso, todos tenemos un tipo de personalidad, digamos, eso, el enneagrama engloba 9 tipos de personalidades, en alguno de esos estamos, y para bien y para mal, o sea, hay una forma de fluir bien, de ser, de ser como exitosos, y hay una forma también en que nosotros en algunos momentos de nuestra vida nos vamos hacia atrás, no sé. Yo creo que yo también no digo, nunca me lo he aplicado, pero yo creo que yo también soy 4. Pues yo creo que precisamente por eso me llama tanto la Yo atención soy 4 también, Bukowski 4 con alas 5. y ahorita me acabo de dar cuenta que sí, o sea, que ahora entiendo por qué cuando yo publicaba mis cuentos y todo, decían, es que eres como Bukowski, o sea, eso es muy inspirado en Bukowski, muy bukowskiano. Pues ya, pero pues si yo no hablo no, es que no es, o sea, lo que me ha ayudado ahora esta revisión para trabajar con ustedes a Bukowski es ver otras cosas que no veía, que no veía yo antes, pues porque pues era otra persona antes, ¿no? Pero que tiene que ver con eso, que tiene que ver con en realidad qué es lo que significa la obra de Bukowski, ¿no? ¿Cuál es el significado profundo de la obra de Bukowski? Entonces tiene muchas cosas interesantes, más allá del mito, ¿no? Que eso es a mí siempre lo que me llamaba la atención, porque yo sí veía que había más cosas y todos, nada, o sea, el tomar el ejemplo, el camino fácil, ¿no? De pues de no sé si ser valemadrista y lo que importa es el arte y ser rebelde, ¿no? Pues no es nada más ser rebelde a lo güey, ¿no? O sea, implica pues una necesidad, que eso es lo que él enseña. Para él, escribir era una necesidad vital. Y yo creo que como pocos escritores, él demuestra la necesidad vital de escribir. Creo que si hay un escritor que muestra la necesidad vital de escribir, otro como Bukowski, ese es Dostoyevsky y Franz Kafka. Dostoyevsky y Franz Kafka tenían esa, y son también, o sea, es curioso también. Lo que pasa es que, pues, Franz Kafka tenía otro patín, ¿no? Tenía otros problemas y otro patín, pero también estaba bien, pero él también, su única forma de estar en el mundo y de justificar su existencia en el mundo era escribiendo, aunque no publicara, ¿no? Pues de hecho hasta le dice a Max Brod, ¿no? Que queme sus manuscritos, ¿no? Y obviamente Max Brod, pues no le hace caso, afortunadamente para nosotros, y por eso conocemos todas las novelas que no publicó en vida, ¿no? Pero Bukowski sí se aventó, o sea, él sí era, escribía, pues por eso ahora todavía se siguen sacando libros de todas las cosas que dejó ahí escritas, ¿no? Porque él no podía parar de escribir. Pero bueno, pues la próxima semana 50. 50, sí, 50, sí. Pues la próxima semana nos vemos y entonces ahora sí, Claudia, vamos a dilucidar, ¿no? El, el, el misterio de por qué no es Bit, por qué no Es lo que publica. perdón, Dime, cuando dime. decías que si no te acordabas que 53 o 54, 55, te puse 50 ya, ni le Ya llegué a pienses, los ya es 5. 50. No, pues es que cada quien tiene que pasar su, su cosa y te digo, sí, a algunos les cae, a otros no les cae y otros ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Que no les cayó, pero bueno.
Está bien. Bueno, pues les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Súper. Mucha suerte. Hasta Cuídense. luego. Gracias. Bye. Vale, bye.